Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer el ejercicio uno de la guía de centro de masa y centroide. El ejercicio uno nos pide calcular e indicar gráficamente la posición del centro de masa de distintos sistemas. Tenemos cuatro. Bueno, comencemos con el inciso A, donde tenemos dos objetos, ¿sí? De masa M1 y M2 que tenemos acá. Y tenemos que calcular el centro de masa. Como les digo, siempre traten en lo posible, cuando a veces resulta más sencillo que otros, por lo menos a mí, inferir dónde va a estar la localización, en este caso el centro de masa. Recuerden que es como un equilibrio, sería como un promedio, donde estaría toda la masa concentrada de este sistema. Si observamos el inciso A, tenemos dos objetos de masa M1 y M2. Ambas masas son iguales de 10 kilogramos y están separadas a una distancia de 2 metros. Vemos que las dos masas son iguales, con lo cual el equilibrio, ¿sí?, de este promedio de masa, ¿dónde me llevaría a que esté ubicado el centro de masa? Y va a estar ubicado a la mitad porque tenemos las dos masas exactamente iguales. Es decir, que ya puede inferir que va a estar ahí a la mitad. Eso indica que va a estar a una distancia de M2 de 1 metro y a una distancia de M1 de 1 metro. Bueno, tengan en cuenta acá la localización del centro de masa, al igual que el del centroide, es una localización en el espacio única. Las coordenadas, el numerito que me indique dónde está localizado, va a depender del sistema de referencia que yo use, ¿sí? La localización es esta que yo les presento acá, ¿sí? Este puntito rojo. Ahora, ¿cuánto vale esa localización? Bueno, va a depender del sistema de referencia que yo utilice, ¿sí? En este caso vamos a lo, creo que más sencillo y la mayoría lo debe haber hecho. Voy a utilizar el eje X en esta dirección. Déjenme que lo acomodo ahí. Ahí está. Ahí voy a usar el eje X. Vamos a llamarlo acá. Eje X. Y el eje Y, obviamente, perpendicular a dicho eje. Y acá voy a tener el eje Y. Vamos a correrlo. Ahí estamos. Y ahí tenemos el eje Y. Bien. Vamos a escribir acá arriba las ecuaciones de centro de masa. La coordenada X es la sumatoria de las coordenadas de los centros de masa de cada uno de los objetos que esté estudiando, multiplicada por su masa, dividido la masa total, que esto sería la sumatoria de las masas. Y lo mismo para la coordenada Y del centro de masa. Esto va a ser sumatoria de las coordenadas Y de los distintos centros de masa, multiplicada por la masa correspondiente, dividido la suma de las masas. Déjenme que esto lo voy a llevar más arriba. Ahí estamos. A ver, vamos a llevarlo. Lo voy a poner ahí. Bien. Bueno. Pasemos entonces ahora a ver cuáles son las coordenadas X e Y de los centros de masa de cada uno de los objetos que están acá involucrados. Vamos para la masa M1, que tiene una masa de 10 kilogramos. Su coordenada en X, fíjense que el centro de masa de la masa M1 está ubicado acá. Es decir, está ubicado en el centro de mi sistema de referencias. Es decir, que la coordenada X1 del centro de masa de esta masa M1 va a ser 0. Y la coordenada Y del centro de masa de este objeto también va a ser 0. Está ubicada en el origen. Y para la masa M2, que tiene el mismo valor de masa de 10 kilogramos, tiene una coordenada en X. Fíjense que está a 2 metros, el centro de masa está acá, de esta masa M2, está a 2 metros, ¿sí?, del origen en X, o sea que serían 2 metros aquí. ¿Y cuánto vale su coordenada Y? Bueno, en el eje Y, fíjense que no tiene coordenada, vale 0 en Y. Listo, son los dos objetos que tenemos que evaluar, con lo cual la coordenada X del centro de masa va a ser igual. Planteamos acá la sumatoria, sería, vamos a extenderla, lo hago solamente para esta situación, después
en el resto de los sistemas ya lo omito, sería esta sumatoria de xy por mi, ¿qué implica? Sería x1 por la masa m1 más x2 por la masa m2. Si tuviera 3 masas sería más x3 por m3. Dividido, ay, qué fea me quedó esta línea, esperen acá, horrible. Acá, dividido la suma de las masas, es decir, m1 más m2. Y ahora reemplazamos los valores. La coordenada x1 del centro de masa de m1, ¿cuánto vale? Dijimos que vale 0. Listo, me va a quedar 0 por el valor de la masa m1, que vale 10 kilogramos, más la coordenada de x de la masa m2, que son los 2 metros, por 2 metros, por el valor de la masa m2, que son 10 kilogramos también, dividido la suma de las masas, es decir, 10 kilogramos más 10 kilogramos. Y esto me da, fíjense, 0 por 10, 0, acá 2 por 10, 20, 20 metros por kilogramos, dividido la suma de las masas que me da 20 kilogramos. Acá podemos simplificar, esto se me va con esto, y me va a quedar 20 dividido 20, 1. Me queda 1 metro. Listo, acá encontramos la coordenada X del centro de masa del sistema. Ahora calculemos la coordenada Y del centro de masa, que fíjense que ya sabemos que, según mi sistema de referencia, si el centro de masa está ubicado acá, ¿sí? Para este sistema de referencia sabemos que va a tener que tener coordenada 1 en X y 0 en Y. El 1 en X lo acabamos de verificar analíticamente. Ahora verifiquemos analíticamente que nos da la coordenada Y0. Veamos. Va a ser la coordenada Y de la masa M1 por M1 más la coordenada Y de la masa M2 por M2 dividido la suma de las masas M1 más M2. Estoy desarrollando acá esta sumatoria, ¿sí? De las coordenadas. ¿Sí? Bueno, y fíjense que acá las coordenadas Y de ambas masas, I1 e I2 valen 0, con lo cual acá arriba me va a quedar 0 dividido la suma de las masas, que son 20. Bueno, efectivamente la coordenada I del centro de masa me da 0. Con lo cual, el centro de masa para este sistema y para este sistema de referencia que yo acabo de utilizar, tiene coordenadas en X 1 metro y en Y 0. Se corresponde con lo que habíamos analizado anteriormente. Bueno, pasemos ahora al inciso B. Fíjense que en este caso tenemos algo similar al inciso A, pero a diferencia del anterior, hay una diferencia de masa entre ambos cuerpos. La masa M1 es de 10 y la masa M2 es de 4 kilogramos. Entonces, ya el centro de masa no va a estar ubicado en el medio porque no hay una simetría, no tengo la misma cantidad de masa en ambos lados, sino que tengo más masa hacia la izquierda donde está M1. Entonces el centro de masa se va a desplazar obviamente para el lado donde tengo más masa, que va a ser más cercano para el lado de M1. Estará por aquí. ¿Cuánto es esta distancia que se acerca o a qué distancia está de M1? No lo sé. Tengo que ver analíticamente, pero ya sé que no me va a dar el mismo numerito que antes. No va a estar a 1 metro de M1. Va a estar mucho más cerca. Bueno, para eso pasemos a ver los valores de las coordenadas X e Y de ambos objetos. La masa M1 es de 10 y la masa M2 es de 4. Bueno, lo mismo que antes, defino un sistema de referencia. Acá, eje X. Ahí está. Este va a ser mi eje X.
y ubicamos perpendicular el eje Y. Ahí está, ubicamos el eje Y. Bien, entonces para este sistema de referencia, fíjense cuál va a ser la coordenada X del centro de masa del objeto 1. Bueno, está ubicado otra vez, según mi sistema de referencia, el objeto M1 está ubicado en el origen de mi sistema de referencia. Entonces tiene coordenadas en X0 y la coordenada Y también vale 0. ¿Y qué pasa con M2? Bueno, si se fijan, M2, el centro de masa está ubicado acá. Nuevamente tiene componente solamente en X y la componente en Y va a valer 0. ¿Cuánto vale en X? La X2 está a una distancia de 2 metros según la información que me dan. Y la coordenada Y, ¿cuánto vale? 0. ¿Sí? Entonces, acá, la coordenada X del centro de masa va a ser coordenada X1, que vale 0, por la masa, que son 10, más la coordenada X del objeto 2, que son 2 metros, por la masa del objeto 2, que son 4 kilogramos, dividido la suma de las masas, que sería 10 kilogramos más 4 kilogramos. Bueno, acá me va a quedar 8 metros por kilogramos dividido 14 kilogramos. Simplificamos, tiki, tiki, y esta cuentita nos da 8 dividido 14, 0,57 metros. Acá tenemos la coordenada X del centro de masa. Y bueno, si observamos lo mismo que antes, fíjense que las coordenadas Y de ambos objetos es 0. Entonces, cuando uno plantea la coordenada Y del centro de masa, me va a quedar 0 por 10 más 0 por 4 dividido la suma de las masas, que es 14. Y acá arriba nos va a quedar 0 dividido 14. Esto nos da 0. Entonces, la coordenada del centro de masa Y nos da 0. Entonces, en esta situación, las coordenadas del centro de masa según este sistema de referencia es en Y 0,57 metros y en Y vale 0. Con lo cual esta distancia en rojo que habíamos indicado al principio es 0,57. Y fíjense que se corresponde con lo que habíamos dicho. Ya no iba a estar ubicado acá, a la mitad, a 1 metro, sino que iba a estar más cerca de la masa M1 porque tiene mayor masa. Bueno, pasemos ahora a el ejercicio C. Bueno, si miramos acá, es el mismo sistema que en la situación A. Las dos masas tienen 10 kilogramos y están separadas por 2 metros. Fíjense esto, lo mismo que antes, masa M1 y M2 de 10 kilogramos separadas por 2 metros. Es lo mismo, pero presenta una inclinación. Y acá, chicos, yo les quiero hacer notar para este ejercicio, denme un segundito que corro hacia abajo, ahí estamos. Les quiero hacer notar esto. Uno aquí estaría tentado a decir, bueno, utilizo el sistema de coordenadas tradicional, es decir, utilizo, voy a hacer lo siguiente, déjenme que copio esto acá otra vez para utilizar las dos configuraciones, acá, ahí, y déjenme, ahí, tiki. Uno estaría acá tentado a decir, bueno, utilizo el sistema de coordenadas o de referencia tradicional. ¿Sí? ¿Lo puedo hacer? Claro. Recuerden que la localización del centro de masa es única. ¿Dónde va a estar ubicada acá? Bueno, si tengo las dos masas exactamente iguales, están separadas a una distancia de 2 metros y el centro de masa es un equilibrio, va a estar ubicado a la mitad de la distancia a la cual están separados. Es decir, va a estar acá. Y si lo vamos a dibujarlo en este de acá abajo también, va a estar acá. Es decir, sigue estando a 1 metro de distancia de cada uno de los objetos.
porque es simétrico, las dos masas iguales, el centro de masa es un equilibrio, tengo que tener la misma cantidad de masa para la derecha que para la izquierda, que para arriba, que para abajo, o sea, es un equilibrio. Entonces, ¿puedo utilizar el sistema tradicional? Sí, no hay ningún problema, esto es a gusto y piacere del consumidor. Si utilizo el sistema tradicional me quedaría algo así, ¿no? Ahí estamos. Acá tenemos el eje X y acá tenemos el eje Y. Bueno, y observo, acá tendría la localización del centro de masa de M2 y acá tendría la localización del centro de masa de M2, de M1, perdón. Bueno, y hay que hacer un poquito de trigonometría. Pero les propongo, acá uno, y creo que ya estamos habituados con lo que vimos en dinámica, plano inclinado y demás, uno tiene libertad de ubicar y orientar el sistema de referencia como mejor me convenga. ¿Sí? Y cómo a veces me conviene, por una cuestión de simpleza matemática que las cosas se me simplifican notoriamente. ¿Puedo yo utilizar el eje X en la dirección que une ambos cuerpos? Pero por supuesto, y creo que es la opción mejor. Fíjense esto, pongo el eje X acá en la dirección que une ambos bloques, el eje Y lo ubico perpendicular, con origen de este sistema de referencia lo estoy ubicando en M1. Y acá tengo el eje Y. Esperen que me quedó media torcida esta, no quedó muy perpendicular. Ahí estamos. Y ahí tengo el eje Y. Bueno, y con esta orientación de ejes basta con torcer un poco la cabeza así hacia la derecha. Vemos que esta configuración que acabo de obtener es exactamente igual al inciso A. ¿Sí? Fíjense, ¿cuál va a ser la coordenada del centroide, perdón, del centro de masa de M1? Para M1 de 10 kilogramos, la X1 vale 0, está ubicada en el origen de mi sistema de referencia. ¿Y cuánto vale la coordenada del centro de masa de M1? Y también 0, está ubicada en el origen. ¿Y para M2? Que también vale 10 kilogramos. Bueno, la coordenada X del centro de masa de este objeto es de 2, está ubicada sobre el eje X y a 2 metros, o sea que serían 2 metros. Y la coordenada Y de este objeto, bueno, está ubicada, el centro de masa está ubicada sobre el eje X, así que su coordenada en Y vale 0. Planteando esto, ¿sí? Fíjense que acá la coordenada X del centro de masa, usando este sistema de referencia, entre comillas torcido, va a ser coordenada X del bloque 1, que va a ser 0, por la masa 10, más coordenada X del objeto 2, que son 2 metros, por la masa 2, que son 10 kilogramos, dividido la suma de las masas, que son 20. Y tenemos exactamente lo mismo que teníamos en el inciso A. Fíjense, 2 por 10, 20, dividido 20, 1. 1 metro. Esta es la coordenada X del centro de masa. Y la coordenada Y, bueno, fíjense que son todas 0, con lo cual la coordenada Y del centro de masa va a ser 0. Para este sistema de referencia, la localización del centro de masa es de 1 metro y 0. Para este sistema. Es decir, que está ubicado a 1 metro del origen, es decir, a 1 metro de M1, esa asimetría que habíamos visto en el inciso A. ¿Puedo utilizar este sistema tradicional? Sí, pero hay que empezar a hacer trigonometría, acá no nos queda otra. Y otra vez, les quiero hacer hincapié, tal vez quedó muy repetitiva, pero la localización, donde está ubicado en el espacio el centro de masa, es único. Lo que pueden cambiar son los valores de las coordenadas según mi sistema de referencia, ¿sí? Fíjense que en ambas situaciones que les marqué acá, la localización es la misma. Van a cambiar los valores de las coordenadas. Entonces, hacemos este triangulito que nos queda formado acá para hacer un poquito de trigonometría. Ahí.
este acá y este acá. Bueno, ¿y qué tenemos? Nos dice que este ángulo son de 20 grados. Les voy a hacer acá con trigonometría. Con la parte A ya estaría, ¿sí? Pero vamos a hacerlo para practicar un poquitito y repasar trigonometría. Acá la hipotenusa, estos serían los 2 metros. Acá tenemos un ángulo recto, con lo cual esta distancia, este cateto de este triángulo, sería el cateto opuesto a estos 20 grados, con lo cual acá tenemos que hacer 2 por coseno de 20. Esto nos da, esperen que yo hice las cuentas acá, esto nos da 0,68 metros. No, coseno no, dije cateto, dije cateto opuesto y usé el coseno. Eso es para el adyacente. Déjenme ver acá. Es el cateto opuesto, así que van a ser 2 metros por el seno de 20. Y esto me da 0,68. Y acá este cateto sería el adyacente, así que utilizamos el coseno. 2 coseno de 20 y esto me da 1,88 metros. Es decir, que esta distancia, lo trasladamos acá a nuestro sistema de referencia, va a ser 1,88 metros y esta altura va a ser 0,68. Bien, entonces, misma metodología para M1 que tiene 10 kilogramos, la coordenada X de su centro de masa, fíjense que está ubicado enteramente sobre el eje Y, así que la coordenada X vale 0. ¿Y cuánto vale la coordenada Y? Y bueno, la coordenada Y son exactamente estos 0,68 que acabamos de calcular. 0,68 metros. Pasamos ahora a M1, M2, perdón, 10 kilogramos. M2 está ubicado por completo, su centro de masa, sobre el eje X, así que, y está, lo acabamos de hacer, esta distancia es 1,88 metros, y la coordenada Y de este objeto, bueno, fíjense, dijimos está acá toda completa en el eje X, así que su coordenada en Y vale 0. Bueno, y calculamos las coordenadas del centro de masa. Su componente en X va a ser 0 por la masa M1, que son 10, más la coordenada X del objeto 2, que es 1,88 metros, por la masa del objeto 2, que son 10, dividido la masa total, que son 10 más 10, 20. Bueno, haciendo esto da 0,94 metros. La coordenada X del centro de masa. Y pasemos a calcular la coordenada Y del centro de masa. La coordenada Y de M1 es 0,68. Vamos a correr un poquitito para acá. Por la masa M1, que son 10, más la coordenada Y de 2, que vale 0, por la masa M2, que son 10. Bueno, no le estoy, o le pongo a todo o no le ponemos a nada, ¿no? Dividido la masa total, que son 20 kilogramos. Bueno, haciendo esta cuenta da 0,34. Entonces, para este sistema de referencia, las coordenadas del centro de masa tiene coordenada en X 0,94 y la coordenada en Y 0,34. Y si observamos, fíjense que para esta orientación con el eje X en la dirección que contienen los objetos, nos quedó el centro de masa, 1, 0, sus coordenadas. Y para la orientación tradicional, 0,94 y 0,34. La localización no cambió,
sigue siendo la misma, solamente que la estoy mirando con distinta, entre comillas, perspectiva desde distintos sitios, entonces por eso es que cambian los valores. Bueno, y por último, el ejercicio D. Tenemos ya tres objetos, tratemos de inferir dónde va a estar la localización del centro de masa. Recuerden que ese equilibrio tiene que ser un punto que si yo miro para arriba, abajo, derecha, izquierda, tengo que tener una distribución uniforme de masa, ¿sí? Un equilibrio. ¿Tendría sentido el centro de masa en este sitio? Y la verdad que no, porque si miro para la derecha o para arriba no tengo masa, entonces no tendría sentido. Puede ser en este sitio por aquí abajo y no, estoy en la misma, miro para abajo y no tengo masa, así que no tiene sentido. Si el centro de masa está localizado, estará dentro de esta zona que les acabo de dibujar acá de este triángulo. Podrá estar por acá, no sé, me imagino que por este punto, por ahí. Después, una vez que yo obtengo de manera analítica, lo represento para ver si tiene una coherencia las coordenadas que yo acabo de encontrar. En este ejercicio, fíjense que no tenemos tanta libertad de orientación de ejes. De hecho, ya nos dan los ejes X e Y. Eje X y eje Y. Bueno, acá contando las líneas, cada línea vale 1. Encontramos las coordenadas del centro de masa de cada uno de los objetos. Para este objeto estaría aquí, para este objeto estaría aquí y para este objeto estaría aquí. Yo el de acá arriba lo llamé M1, este de aquí lo llamé M2 y este de aquí lo llamé M3. Bueno, contando las divisiones les queda que para M1 esto es 4, esto de aquí es 12, este de aquí para M2 estos son 6 y esta línea de acá son 5 y para M3 esta distancia en X, esto es 12 y acá está a la mitad, esto está a 8,5. Bueno, entonces procedemos a plantear acá, ubicar las coordenadas en X y en Y del centro de masa de cada uno de los objetos. Para M1, que tiene una masa de 1 kilogramo, su coordenada de centro de masa en X es, fíjense acá, está indicado, es 4. No nos dan las unidades de medida, podrían ser 4 metros, 4 centímetros, 4 kilómetros, no sé. Son 4 en unidades de longitud. La coordenada Y del centro de masa de M1 serían estos 12. Para M2, que vale 1 kilogramo su masa, la coordenada del centro de masa de este objeto es 6. La coordenada Y vale 5. Y por último, para el objeto M3, que tiene una masa de 2 kilogramos, su coordenada X de centro de masa son 12 y la coordenada Y de centro de masa es este 8,5. Bien, y ahora procedemos a plantear las ecuaciones de centro de masa. La coordenada X de centro de masa, que acá ya vemos que la coordenada X, la localización del centro de masa del sistema va a tener una coordenada en X y va a tener una coordenada en Y. Bien. Acá, la coordenada en X del centro de masa será el valor X1, que es 4, por el valor de masa M1, más la coordenada X2, que son 6, por el valor de masa M2, que es 1, más la coordenada X3, que es 12, por el valor de M3, que es 2, dividido la masa total, que va a ser 1 más 1 más 2, es decir, 4. Bueno, haciendo todas estas cuentas nos queda que la coordenada X del centro de masa va a ser 8,5 en unidades de distancia de longitud. Y la coordenada Y del centro de masa va a ser, ahora tenemos que multiplicar cada coordenada Y con su valor de masa. Sería para 1, 12 por 1, más 5 por 1,
más 8,5 por el valor de masa, que es 2, dividido la masa total, que dijimos que eran 4 kilogramos. Bueno, haciendo esta cuenta nos queda nuevamente que es 8,5. ¿Tiene que ser siempre simétrico? No. Acá fue casualidad, ¿sí? de cómo está distribuida en las masas del sistema. Entonces, la localización del centro de masa tiene coordenadas en X 8,5 y en Y 8,5. Lo representamos para ver si tiene sentido. Bueno, y creo que habían dado bastante cerquita, un poquitito más arriba me fui. Acá, bueno, 8,5 son este de acá, por acá. Bueno, bastante cerca por donde lo había dibujado, tiene una cierta coherencia lo que acabamos de ver.